Ahí estamos. Buenos días, doctor Cunio, bienvenido nuevamente. Vamos a continuar con la etapa técnica, en su caso para los concursos número 267 y 268. Presentamos nuevamente a la doctora Gabriela Guzis y al doctor Adrián Delillo como jurados de este concurso y les reiteramos, por supuesto, el agradecimiento. Bueno, Bueno, doctor Cunio, usted sabe que tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿está bien? Ahí puede ver en pantalla un reloj, un cronómetro para poder ordenar su exposición y cuando termine el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes. ¿Está bien? sí, perfecto. Sí. Bueno, adelante doctor y suerte. Bueno, gracias. Buen día nuevamente. El tema que elegí para charlar en el día de hoy, para exponer, es la valoración de la prueba testimonial en los casos de delitos contra la integridad sexual, específicamente el testimonio único de la víctima. Gran parte de mi trabajo lo desarrollé a partir de trabajos realizados por el doctor y académico Javier Teodoro Álvarez, y menciono esto porque es especialista en la materia que voy a tratar. También lo que me llevó a desarrollar este tema es el que lo veo muchas veces a la hora de trabajar, que nos enfrentamos con denuncias de hechos de agresiones sexuales viejas, que por distintos motivos las víctimas no pueden denunciar en el momento y denuncian años posteriores. Dicho esto, en los delitos de abusos sexuales, en los delitos contra la integridad sexual, estos muchas veces están enmarcados en aparentes escenarios de orfandad probatoria. Dada la dinámica en la que ocurren estos hechos, a veces la recolección de pruebas se complejiza. Estos episodios mayormente ocurren en ámbitos de la intimidad, de la privacidad o en lugares designados por el agresor donde no pueden tener acceso terceros para prestar auxilio a la víctima o para presenciar el hecho. A partir de allí, se puede afirmar que la prueba directa en estos casos es el testimonio propio de la víctima. Antiguamente se pensaba, años atrás, que era complejo poder conformar un plexo probatorio que nos permitiera derribar el principio de inocencia y obtener una sentencia condenatoria. Sin embargo, con el paso de los años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos elaboró a través de precedentes estándares para poder derribar el principio de inocencia y que nos ayudan a obtener sentencias condenatorias, estándares que se los denomina estándares vivos porque son progresivos, que con el paso del tiempo se van alimentando y también configuran reglas operativas y han sido acogidas tanto por la Corte Suprema como por nuestro Tribunal de Impugnación, perdón, por nuestro TCJ, y traigo un fallo que lo voy a mencionar al finalizar la exposición, que es medianamente nuevo, Torres Daniel Alejandro, del año pasado, de acuerdo número 6 del año 2024, en el legajo 182.231/21, donde se trató el testimonio único de la víctima. Dicho esto, uno de los primeros fallos más importantes que tenemos de la Corte Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el caso penal Castro Castro versus Perú. Es un caso que ocurrió en Perú, en un complejo penitenciario, donde ocurre una masacre, torturas, muertes y específicamente en los casos de mujeres, abusos sexuales, delitos contra la integridad sexual. En esta oportunidad es el primer fallo donde la Corte Interamericana valora los testimonios de las víctimas sobrevivientes y las califica como una prueba necesaria y fundamental. Luego de esto sigue progresando y hay dos fallos también importantes que ambos contra México, Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos refuerza este estándar y también especifica, dice, bueno, es verdad que estos episodios ocurren en un marco de total secretismo, que muchas veces la prueba se complejiza porque las víctimas no pueden denunciar, denuncian años más tarde. Entonces, teniendo en cuenta esto, no se puede esperar prueba gráfica o documental, sino que la prueba al testimonio propio de la víctima es suficiente para acreditar estos episodios. También en Rosendo Cantú y luego en otro fallo González versus Perú, la Corte da ciertos parámetros a la hora de tomar declaración a la víctima.
Estos parámetros fueron recogidos y se establecieron en el protocolo de la UFEM para la investigación de delitos contra la integridad sexual que salió en el año 2023. Aquí quiero resaltar algo. En nuestro procedimiento acusatorio no le tomamos declaración a la víctima, le tomamos entrevista porque declaración es recién cuando se va al debate oral y público, que es allí donde se hace el examen y contraexamen. Entonces, en esta entrevista llevada a cabo en nuestro procedimiento, lo que se debe hacer es, en primer lugar, se debe tomar en un espacio cómodo, seguro, privado, donde la víctima se sienta cómoda para poder explayarse. Exige una escucha activa y desde el primer momento en que la víctima se sienta, se le cree. Luego de esto, o al momento de entrevistar a la víctima, debe ser una entrevista totalmente detallada para evitar nuevas convocatorias y así nuevas revictimizaciones. La Corte lo que dice y la UFEM establece ciertos parámetros y dice, bueno, se debe llevar a cabo en un lugar seguro. Asimismo, debe constar de manera aproximada el lugar, la fecha y la hora en que ocurre la individualización del agresor o de los agresores, la modalidad, la naturaleza en la que el agresor llevó a cabo los actos, la modalidad o la forma en que la ropa fue removida, si existió el uso o no de armas, si existió el uso de preservativos, y por último, que se le debe brindar asistencia tanto médica como psicológica. Otro fallo que es relevante en esta materia es el fallo González y otras versus México, conocido como Campo Algodonero, que se trató de un episodio a principios de la década de los 90, donde desaparecían mujeres, luego serán encontradas con signos de tortura y abusos sexuales, y a partir de allí la Corte Interamericana de Derechos Humanos elabora el estándar de la debida diligencia reforzada. ¿Cómo lo elabora? Bueno, en base a la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual toma los derechos y garantías, obligaciones genéricas, y asimismo toma, recoge la obligación específica emanada de la Convención Belém do Pará en el artículo 7, inciso B, la debida diligencia. ¿Qué es lo que establece este principio de la debida diligencia reforzada? Bueno, son políticas que la Corte le emana a los estados que deben adoptar en los casos de violencia de género y son las siguientes pautas. En primer lugar, el Estado tiene la obligación de prevenir los casos de violencia de género. Que estos casos no sucedan. Y si suceden, bueno, se debe investigar. Pero la investigación debe ser una investigación seria, una investigación eficaz. Si bien lo va a decir años posteriores, dice la investigación es una obligación de medios y no de resultados, tendiente a que las investigaciones no fracasen. Además de prevenir, investigar, se deben sancionar porque estos casos no deben ser tolerables. Si no se sancionan, se da el ejemplo de que estos casos son tolerables y luego enuncia dos postulados más, la erradicación y la reparación económica a las víctimas. De este principio de la debida diligencia reforzada, surge y emana una herramienta que es fundamental para el fiscal a la hora de llevar a cabo estas investigaciones, que está consagrados en la Ley 24685, que es el principio de amplitud probatoria. Esta es la herramienta por la cual el fiscal se debe valer, nos debemos valer a la hora de llevar a cabo nuestras investigaciones. Está especificado en el artículo 16, inciso I y 31, y además nuestro Código Procesal lo recoge en el artículo 170 de nuestro Código Procesal de Neuquén. El principio de amplitud probatoria nos establece y nos dice que debemos realizar las investigaciones y de valernos de todos los medios posibles para poder acreditar los hechos, con la única excepción de que no se vulneren garantías del imputado. Entonces, el rol que tiene el fiscal debe realizar la investigación a partir de la declaración de la víctima y de utilizar todos los medios posibles a los fines de arrojarle mayores elementos probatorios a este testimonio que tenemos, a esta declaración incriminatoria. El fallo que mencioné, que es del año pasado, se llama Torres Daniel Alejandro, ya es el Acuerdo 6 del año 2024 y se trató de un caso que sucedió en la localidad de Neuquén, donde una víctima denunció una agresión sexual contra una persona y se lo acusó de abuso sexual con acceso carnal por vía vaginal y anal.
Se contaba solamente con el testimonio único de la víctima, no había lesión vaginal, solamente se había podido certificar lesión anal. El tribunal de juicio hace una valoración del testimonio único de la víctima conforme a tres parámetros que estableció el Tribunal Supremo Español y analizó la incredibilidad, la ausencia de incredibilidad subjetiva, el contexto objetivo o la verosimilitud y la persistencia de la incriminación a través del tiempo. Hace esta valoración y dice que es una declaración válida. Específicamente, lo que quieren decir estos tres parámetros es, en el primero, en la ausencia de incredibilidad, se debe verificar la ausencia o no de motivos espurios, es decir, si puede haber algún motivo falso, intereses, beneficios, porque se pueda llevar a cabo una denuncia. En segundo lugar, se analiza la coherencia del relato, si es lógica la coherencia y la lógica del relato y si puede ser corroborada con factores periféricos. No factores directos, sino periféricos. Y por último, la persistencia en la incriminación. Quiere decir que el relato puede sufrir modificaciones, es esperable que sufra modificaciones, pero no tienen que ser sustanciales. Bueno, el Tribunal de Juicio hace esta valoración y sostiene que es un relato, un testimonio válido, condena por el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía vaginal y oral. La defensa recurre y el Tribunal de Impugnación, a la hora de analizar estos criterios, dice que el testimonio no pudo superar la credibilidad objetiva. ¿Por qué? Dice, porque no hay prueba, no hay pericia médica. La pericia médica dice que no tuvo lesiones en la zona vaginal. El Ministerio Público Fiscal recurre esta decisión, el caso llega al TCJ y el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén estableció que la valoración que realizó el TI es una valoración errónea, que en ninguna legislación se dice o se exige que para la acreditación de abusos sexuales tiene que haber una pericia médica que diga que hubo lesiones. Entonces dice que la valoración está mal hecha, que es un testimonio válido, y por estos casos, en virtud de estos tres análisis que hace el TSJ, confirma la condena, revoca la decisión del Tribunal de Impugnación y confirma la condena de primera instancia. Para tratar de concluir por el tiempo, quisiera resaltar que el rol que tiene el Ministerio Público Fiscal a la hora de investigar delitos contra la integridad sexual, como ya mencioné, una vez que le tomamos la entrevista a la víctima, tenemos la obligación, en virtud de la diligencia, de la debida diligencia reforzada, en virtud también debemos valernos de los principios de amplitud probatoria y llevar a cabo nuestra investigación, nuestra teoría del caso, tanto fáctica, jurídica como probatoria, a partir de la información que nos brinda nuestra víctima. Muy bien, cerramos ahí, muchas gracias. Pregunto yo. Bueno, nos vamos a hielo. Muchas gracias por la exposición. Bueno, como estás hablando de un tema vinculado al orden de la perspectiva de género, me gustaría consultarte qué opinión tenés, si tenés un supuesto en el que sos fiscal de caso y hay una situación de violencia de género en el ámbito, por ejemplo, doméstico. ¿Qué opinión tenés respecto a la posibilidad de aplicación de la suspensión de juicio a prueba en estos supuestos? Y si conocés jurisprudencia. Bueno, es excelente la pregunta y aquí mi postura, estoy a favor de la suspensión de juicio a prueba en los casos de violencia de género. No debemos caer en el estereotipo, siempre que la víctima quiera y preste la voluntad. Entiendo, como lo explica Álvarez, no se debe caer en el sesgo de la debilidad o en el estereotipo de la debilidad de que porque la víctima mujer es víctima de violencia de género, no puede determinar, no puede tener decisiones autogobernadas. Entonces debemos tener en cuenta la voluntad de la víctima y también el Ministerio Público Fiscal tiene herramientas para evaluar las decisiones
de la víctima, si están viciadas o si no están viciadas. Y para esto nos debemos de valer nosotros, siempre que tenemos una víctima de violencia de género, se le puede dar intervención al organismo que se llama SAVIT, que son las psicólogas que trabajan para brindarle asistencia y contención a las víctimas a lo largo del proceso, donde ellas también nos dicen si lo que manifiesta la víctima está o no está viciado. En caso de que haya una persona, una víctima, mujer de violencia, de violencia de género, que está de acuerdo con la aplicación de la suspensión de juicio a prueba, siempre que se den también los parámetros que exige nuestra legislación procesal, es decir, al imputado le puede corresponder una pena de ejecución condicional, que no se lo haya beneficiado antes con este instituto, entiendo que es una buena salida y que también sirve mucho porque en las reglas de conducta se le puede imponer como reglas de conducta que haga curso, capacitaciones en perspectiva de género, y la más importante de todas, la que le debe interesar al fiscal, es la prohibición de efectuar actos de perturbación, intimidación o cualquier acto que implique violencia para con la mujer. Otro parámetro también que debemos tener en cuenta es si desde que realiza la denuncia hasta el momento que se va a llevar a cabo la suspensión de juicio a prueba, hubieron conflictos. Si hubieron conflictos, nos da la pauta de que claramente el imputado no va a cumplir con reglas simples y básicas. Entonces, en esos supuestos, optaría por otra salida alternativa, como puede ser un procedimiento abreviado para obtener una sentencia condenatoria. Específicamente, en base a la jurisprudencia, puedo citar el fallo Góngora, donde no se le otorgó la suspensión de juicio a prueba al imputado porque la fiscalía y la víctima se oponían, entonces este dictamen era vinculante. Doctor Cuño, yo una pregunta. Usted aborda bien el tema de las investigaciones con perspectiva de género, por supuesto, en los casos específicamente de abuso. Suele darse, no es algo tan normal, que haya alguna posición donde la víctima, no le digo que se retracte, pero no quiera concurrir a la instancia de juicio. Usted ya lo viene, esto es una situación que usted viene advirtiendo. ¿Cómo intenta, cómo podría trabajar respecto de esa situación? Sabemos que usted muy bien basa el centro de su teoría, en este caso la exposición que hace, en el testimonio de la víctima que brinda instancia de juicio oral y público y puede ser sujeto al proceso de contradicción. ¿Cómo trabajaría en el caso de que usted percibe que puede haber una posible no voluntad de la víctima de concurrir a juicio? Bien, bueno, aquí vuelvo a reiterar recién lo que mencioné, lo que acabo de mencionar. En primer lugar, debemos tener en cuenta y valorar la voluntad de la víctima. Si es una voluntad que no está viciada, que no quiere avanzar a juicio como Estado, no podemos ir en contra de su voluntad siempre y cuando no esté viciada. Ahora, si tenemos una víctima de violencia de género, que la psicóloga nos informa, mire, está siendo coaccionada, está inmersa en un círculo de violencia, depende económicamente del agresor, que por distintos factores la víctima desiste, pero es una, como dije, una voluntad viciada. Debemos basarnos en el principio de amplitud probatoria y tratar de, por todos los medios legales y posibles, reunir prueba de contexto, prueba periférica tendiente a acreditar estos hechos violentos. Si la voluntad de la víctima está viciada y por más que no quiere ir a juicio, mi rol como fiscal es llevar el caso de todas formas a juicio y tratar de superar el principio de inocencia con la prueba periférica, con la prueba de contexto que voy a haber reunido en la investigación penal preparatoria. Y hago una consulta en esta línea que usted, más allá de la dificultad que pudiera presentarse para litigar este supuesto, ¿se le ocurre algún medio o tiene usted en mente algún medio que le permitiría asegurar el testimonio de la víctima? Previamente ya, por supuesto, ¿no? A la instancia de juicio y hasta podría ser previamente a la instancia del control de acusación. Tenemos nuestra legislación procesal, nos da una herramienta en el artículo 155 de la legislación procesal que es el anticipo jurisdiccional. Yo creo que es una herramienta válida cuando vemos que la víctima no va a ir a juicio. Lo que se puede llegar a hacer es pedir una audiencia de anticipo jurisdiccional y explicarle al juez de garantía todos los motivos
por los cuales necesitamos que se le tome declaración ahora a la víctima porque suponemos que no va a poder concurrir a juicio. La defensa seguramente va a objetar, entonces como mi rol de fiscal tengo que ir preparado para explicarle el círculo de inmerso de violencia en el que está la víctima, que no va a declarar en juicio y que es una prueba necesaria y fundamental que debe estar en el debate oral y público. Entonces haría este planteamiento al juez de garantía para que se le pueda tomar declaración como anticipo jurisdiccional, herramienta que nos da la legislación procesal en el artículo 155, doctor. Perfecto. Si me permite, doctor Cunio, usted se encuentra en una audiencia de formulación de cargos, está en el tratamiento de medidas cautelares. ¿Cómo evalúa usted la aplicación de las situaciones de reiterancia? Perfecto, doctor. La reiterancia es un instituto que se aplicó este año a nuestra legislación procesal. Como fiscal es favorable, establece la reiterancia ciertos parámetros para que se pueda dar y exige que para que haya reiterancia el legislador nos da ciertos parámetros. Y específicamente establece que para que se conceda la reiterancia, para que se pueda conceder, deben existir legajos abiertos, pero no solo meras denuncias, sino que deben existir legajos que estén abiertos y por los cuales se le haya formulado cargos al imputado. Más allá de esto, y es una realidad y lo debo mencionar, en la práctica los jueces no están tomando la reiterancia como un riesgo procesal autónomo. Es mi deber como fiscal, porque yo sé que si voy a ir y planteo, mire, señor juez, tenemos al imputado José, la fiscalía le formuló cargos en otros dos legajos el mes pasado, por estos dos motivos, por este solo motivo de que tiene causas abiertas y formulados cargos, los jueces no me lo van a tomar como riesgo válido, entonces mi deber es unirlo con eh, el peligro de fuga o con un riesgo de entorpecimiento o un riesgo para la integridad física de la víctima. Entonces, es una herramienta más que tenemos a la hora de poder acreditar, desde mi punto de vista, doctor, Sí, sí. el riesgo de fuga o el peligro de entorpecimiento. Ello teniendo en cuenta que ya han habido antecedentes donde en nuestra provincia, específicamente la cuarta circunscripción, donde se le ha solicitado al juez de garantía este riesgo como autónomo y no se ha tenido, no se lo ha tenido. Entonces, mi conclusión es que se debe unir con el peligro de fuga o con el riesgo para de entorpecimiento. Perfecto. ¿Quiere hacer una pregunta, doctora? Sí. Sí, una pregunta de opinión, Sí, pero por supuesto opinión jurídica, ¿no? Vinculada a la pena perpetua y si tenés, bueno, alguna posición tomada respecto de su límite temporal, ¿o no? no, sinceramente, no había pensado. Si me da un minuto, ¿me Sí, puede sí. repetir la pregunta, doctora? Sí, hace poco, vamos a decirlo así, la Corte Suprema sacó un fallo donde aborda, no tampoco igual, pero más de un año, el problema de las prisiones perpetuas. El debate en torno a eso está vinculado al límite temporal, cuándo se termina la perpetua o si no se termina nunca. Básicamente, me interesaría conocer tu opinión personal y bueno, si estabas en conocimiento de los parámetros de ese fallo, básicamente. Disculpe, pero no, tengo que ser sincero, no leí el fallo, si no podría arrojar una opinión. Me voy a encargar de leerlo luego de salir. Mi posición, desde el Ministerio Público Fiscal, nosotros nos debemos regirnos por el principio de objetividad. El principio de objetividad nos hace, debemos tener en cuenta los parámetros que especifica tanto la Constitución, Código Procesal, como Ley Penal de fondo. Yo entiendo que los parámetros deben ser respetados, lo que establece nuestra ley penal de fondo, eh, el marco temporal específicamente cuando le corresponda, perdón, cuando
Tomate tu tiempo para pensarlo. En este sentido soy objetivo y cuando tenga que ya la pena se esté compurgada, entiendo que amerita, que debe corresponder la liberación. En ese sentido, doctora, soy muy objetivo. Bueno, muy bien. Y relacionado con esto, hay una reforma de la Ley de Ejecución Penal y del Código Penal, el artículo 14 puntualmente, que lo que hizo es restringir para las prisiones perpetuas en términos generales la posibilidad de acceso a la libertad condicional. ¿Tenés alguna opinión o valoración respecto de eso? Lo que acabo de decir, soy objetivo y me rijo por lo que la ley establezca. Eh, Quizá desde una postura de un defensor seguramente se va a oponer. Yo en mi rol como fiscal eh, me parece que estoy de acuerdo. Muy bien. Doctor Cuño, le hago una pregunta, la última por mi La parte. última. Usted se encuentra en una audiencia de control de acusación. Está bien. En un caso en el que usted pretende llevar a juicio por jurado, ante la oposición de la defensa, el juez a cargo de la audiencia, por una cuestión de posible gestión indebida, de perjuicio indebido, no le permite trabajar sobre prueba que usted entiende que es esencial para su caso. ¿Está bien? ¿Qué medida adoptaría usted en el marco de esa audiencia contra esta negativa del magistrado? Bien, doctor. Eh, Aquí para contestar voy a comenzar contestando y haciendo mención a los principios que rigen en materia de impugnación. Mm. En materia de impugnación rige el principio de taxatividad consagrado en el artículo 227 del Código Procesal. A su vez, el artículo 241 enumera tres causales por las cuales el Ministerio Público Fiscal puede impugnar. Una es la sentencia condenatoria, cuando se imponga una pena menor de la mitad de la solicitada por la Fiscalía. Otra es la sentencia absolutoria, si se hubiera pedido una pena mayor de los 3 años. Y el sobreseimiento, si el delito tiene previsto una pena mayor a una pena máxima mayor a 6 años. Mm. En lo que hace al control de acusación, nuestra legislación es específica y dice que las resoluciones que se adopten en la audiencia de control de acusación no son impugnables. Mm. Sin embargo, hay fallos, hay jurisprudencia importante y específica en la pregunta que usted me está haciendo, y es un fallo de acá de la ciudad de Neuquén, que es el caso Tolaba. Caso Tolaba, y hay otro caso también de Zapala que ahora no lo recuerdo. Específicamente sucedió esto: audiencia, control de acusación, y el juez de garantía le excluye prueba por considerar esto que causaría un perjuicio indebido en el jurado, pero era prueba necesaria y fundamental para el Ministerio Público Fiscal. Fiscalía recurre la decisión tomada en la audiencia de control de impugnación y explica al Tribunal de Impugnación que es una prueba necesaria y fundamental para ir a juicio, que no se la podían excluir. La defensa se opone porque dice que la Fiscalía no tiene recurso para recurrir la decisión tomada en control de acusación. Mm. Sin embargo, el Tribunal de Impugnación resolvió que es admisible la impugnación en las audiencias de control de investigación, porque es equiparable en los fines prácticos a una sentencia definitiva, teniendo en cuenta que si se excluye prueba fundamental para la Fiscalía, se afectarían garantías constitucionales. Entonces, como herramienta, como remedio, si en la audiencia de control de acusación me excluyen prueba, tengo ya la jurisprudencia, ha sido clara, el Tribunal de Impugnación en la causa Tolaba y también en la de Zapala. No, no, perdón que no recuerdo el fallo, pero se trató de un caso donde la Fiscalía quería llevar fotografías de un niño que había sido asesinado y el juez de garantías no dejó porque estimó que iba a causar un perjuicio indebido en el jurado. Sin embargo, en ambos fallos admiten primero el recurso, y en segundo lugar
admiten esta prueba. De formas diferentes, pero la admiten. En el caso Tolava, se trataba de un caso donde el principal testigo de la defensa, a una niña, testigo, se le había tomado cámara Gesell y dijo, vamos a ponerle un nombre José, dijo José me abusó. La niña dijo en cámara Gesell. Entonces la defensa decía, mire, si llevan esta cámara Gesell a juicio, y la niña dice, José me violó, causa un perjuicio indebido al jurado. Entonces, ¿qué hizo el Tribunal de Impugnación? Lo más importante, admite la impugnación de control de acusación y en segundo lugar también admite estas pruebas, dice, bueno, se le deberá recortar esta parte para no causar un perjuicio indebido y se admite la prueba. Esa sería la herramienta, doctor. Hay jurisprudencia que permite recurrir el control de acusación. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Doctor gracias. Cunio, le agradezco mucho Los por su saludo. tiempo. Que le vaya Muchas gracias.